Así pues, nadie, hasta Galileo, se tomó la molestia de comprobar si cuerpos de peso diferente caían realmente a velocidades diferentes. Se dice que Galileo demostró que la creencia de Aristóteles era falsa, dejando caer pesos desde la torre inclinada de Pisa, en Italia. Aunque la historia probablemente sea apócrifa, Galileo hizo algo equivalente. Dejó rodar por una suave pendiente bolas de pesos distintos. La situación es parecida a la caída vertical de los cuerpos pesados, pero más fácil de observar porque las velocidades son menores. Las medidas de Galileo indicaron que la tasa de aumento de la velocidad era la misma para todos los cuerpos, independientemente de su peso. Por ejemplo, si dejamos rodar una bola por una pendiente que descienda 1 metro por cada 10 metros de longitud, la bola bajará por ella con una velocidad de aproximadamente 1 metro por segundo al cabo de 1 segundo, de 2 metros por segundo al cabo de 2 segundos, y así sucesivamente, con independencia de cuál sea su peso. Naturalmente, un peso de plomo caerá más rápido que una pluma, pero esto es debido tan solo a que la pluma es frenada por la resistencia del aire. Si dejamos caer cuerpos que no ofrezcan demasiada resistencia al aire, como 2 pesos de plomo diferentes, caerán a la misma tasa. Veremos después por qué es así. En la Luna, donde no hay aire que frene las cosas, el astronauta David R. Scott realizó el experimento de la pluma y el peso de plomo, y comprobó que efectivamente ambos chocaban con el suelo en el mismo instante. Las mediciones de Galileo fueron utilizadas por Newton como punto de partida para establecer sus leyes de movimiento. En los experimentos de Galileo, cuando un cuerpo se deslizaba pendiente abajo, siempre tiraba de él la misma fuerza, el peso, y su efecto era el de proporcionarle una aceleración constante. Esto demostraba que el efecto real de una fuerza es modificar la velocidad de los cuerpos y no únicamente ponerlos en movimiento, como se pensaba antes. También significaba que si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, se seguirá moviendo en línea recta, con velocidad constante. Esta idea fue enunciada explícitamente por vez primera en los Principia Mathematica de Newton, publicados en 1687, y se la conoce como primera ley de Newton. Lo que ocurre cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo es descrito por la segunda ley de Newton, que establece que el cuerpo se acelerará, es decir, cambiará su velocidad a un ritmo proporcional a la fuerza. Por ejemplo, la aceleración es el doble de grande si la fuerza se duplica. La aceleración también es menor cuanto mayor es la masa o cantidad de materia del cuerpo. La misma fuerza actuando sobre un cuerpo del doble de masa producirá la mitad de aceleración. Un ejemplo familiar lo proporciona un automóvil. Cuanto más potente es su motor, mayor es su aceleración. Pero cuanto más pesado sea el automóvil, menor será su aceleración para un mismo motor. Además de las leyes de movimiento que describen cómo reaccionan los cuerpos a las fuerzas que les son aplicadas, la teoría de Newton de la gravedad describía cómo determinar la intensidad de un tipo de fuerza particular, a saber, la gravedad. Como hemos dicho, esta teoría afirma que cada cuerpo atrae a cualquier otro cuerpo con una fuerza proporcional a la masa de este, es decir, que la fuerza entre dos cuerpos es el doble de intensa si uno de ellos, por ejemplo, mayúsculas A, tiene el doble de masa. Esto es lo que cabía esperar, porque podríamos imaginar el nuevo cuerpo, mayúsculas A, como formado por dos cuerpos, cada uno de ellos con la masa original, atrayendo cada uno de ellos al cuerpo mayúsculas B con la fuerza original. Así pues, la fuerza total entre A y B sería el doble de la fuerza original. Y si, digamos, uno de los cuerpos tuviera 6 veces su masa, o uno tuviera el doble de masa y el otro el triple de masa, la fuerza entre ambos sería 6 veces más intensa. Podemos comprender ahora por qué todos los cuerpos caen con el mismo ritmo. Según la ley de Newton de la gravedad, un cuerpo con el doble de masa será atraído por el doble de fuerza de gravitación. Pero también tendrá 2 veces más masa y, por lo tanto, según la segunda ley de Newton, la mitad de aceleración por unidad de fuerza. Según las leyes de Newton, pues, estos dos efectos se anulan exactamente entre sí, de manera que la aceleración será la misma, sea cual sea su peso. La ley de la gravedad de Newton también establece que cuanto más separados estén los cuerpos, menor será la fuerza entre ellos. Así, la ley de Newton afirma que la fuerza de gravitación producida por una estrella dada es exactamente 1/4 de la fuerza producida por otra estrella similar que esté a mitad de distancia de la primera. Esta ley predice con gran precisión las órbitas de la Tierra, la Luna y los planetas.
Si la ley estableciera que la atracción gravitatoria de una estrella disminuyera más rápidamente con la distancia, las órbitas de los planetas no serían elípticas, sino que se precipitarían en espiral hacia el Sol o escaparían de él. La gran diferencia entre las ideas de Aristóteles y las de Galileo o Newton es que el primero creía en un estado preferido de reposo, al que todo cuerpo tendería si no fuera movido por alguna fuerza o impacto. En particular, pensaba que la Tierra se hallaba en reposo, pero de las leyes de Newton se sigue que no hay un único patrón de reposo, ya que tanto podría afirmarse que el cuerpo A está en reposo y el cuerpo B se mueve a velocidad constante con respecto a A, como que el cuerpo B está en reposo y el cuerpo A se mueve. Por ejemplo, si prescindimos por un instante de la rotación de la Tierra y su órbita alrededor del Sol, podemos decir que la Tierra está en reposo y que un tren se mueve con respecto a ella hacia el norte a 100 km por hora, o que el tren está en reposo y la Tierra se está moviendo hacia el sur a 100 km por hora. Si hiciéramos experimentos en el tren en movimiento, todas las leyes de Newton se seguirían cumpliendo. Por ejemplo, al jugar a ping-pong en el tren, comprobaríamos que la bola obedece las leyes de Newton exactamente igual que una bola sobre una mesa en reposo con respecto a las vías. Por lo tanto, no hay manera de decir si se mueve la Tierra o se mueve el tren. ¿Quién tiene razón, Newton o Aristóteles? ¿Y cómo lo podemos decidir? Una manera de averiguarlo sería esta. Imaginemos que estamos encerrados en una caja y que no sabemos si ésta se halla en reposo en un vagón o en tierra firme, el patrón de reposo para Aristóteles. ¿Existe alguna manera de determinar en cuál de estas situaciones nos hallamos? Si es así, quizás Aristóteles estaba en lo cierto. Estar en reposo en la Tierra tendría algo especial, pero no hay ninguna manera de conseguirlo. Si efectuáramos experimentos en la caja, en el tren en marcha, darían exactamente los mismos resultados que si la caja estuviera en tierra, suponiendo que en la vía del tren no hubiera protuberancias, curvas o imperfecciones. Jugando a ping-pong en el tren, veríamos que la bola se comportaría igual que si estuviéramos en reposo con respecto a la vía. Y si estuviéramos en la caja y jugáramos a velocidades diferentes, digamos a 0,50 o 100 km por hora con respecto a la Tierra, la bola se comportaría siempre de la misma manera. Así funciona el mundo y esto es lo que reflejan matemáticamente las leyes de Newton. No hay manera de decir si se está moviendo el tren o la Tierra. El concepto de movimiento solo tiene sentido con relación a otros objetos. ¿Importa realmente que sea Aristóteles o Newton quien está en lo cierto? ¿Es meramente una cuestión de gustos o de filosofía o una diferencia relevante para la ciencia? En realidad, la falta de un patrón absoluto de reposo conlleva profundas consecuencias físicas. Significa que no es posible determinar si dos acontecimientos que tuvieron lugar en momentos diferentes se produjeron en la misma posición en el espacio. Para entenderlo mejor, supongamos que alguien en un tren que avanza a 40 metros por segundo hace rebotar una pelota de ping-pong sobre una mesa, en la misma posición a intervalos de un segundo. Para esta persona, las posiciones entre rebotes sucesivos tendrán una separación espacial nula. En cambio, un observador situado junto a las vías afirmará que los rebotes sucesivos se producen a 40 metros de distancia el uno del otro, ya que el tren se habrá desplazado esta distancia entre los rebotes. Según Newton, ambos observadores tienen el mismo derecho a considerarse en reposo, de manera que ambas perspectivas son igualmente aceptables. No hay uno que salga favorecido respecto al otro, a diferencia de lo que ocurría en Aristóteles. Las posiciones de los acontecimientos y las distancias entre ellos, observadas por una persona en el tren y otra en las vías, serán diferentes, pero no existe razón para preferir las observaciones de una persona a las de la otra. A Newton le inquietaba esta falta de una posición absoluta o de un espacio absoluto, como se llamaba, porque no se correspondía con su idea de un Dios absoluto. De hecho, rehusó aceptar la inexistencia de un espacio absoluto, aunque ello estaba implícito en sus leyes. Esta creencia irracional le valió severas críticas, especialmente las del obispo Berkeley, un filósofo que consideraba que los objetos materiales, el espacio y el tiempo eran ilusiones. Cuando comentaron la opinión de Berkeley al famoso Dr. Johnson, este exclamó: "Lo refuto así", y dio una patada a una gran piedra. Tanto Aristóteles como Newton creían en el tiempo absoluto, es decir, en la posibilidad de medir sin ambigüedad los intervalos temporales entre acontecimientos y que dichos intervalos coincidirían
los midiera quien los midiera, siempre y cuando utilizara un buen reloj. A diferencia del espacio absoluto, el tiempo absoluto era coherente con las leyes de Newton y con el sentido común. Sin embargo, en el siglo XX los físicos concluyeron que debían cambiar sus ideas respecto al tiempo y el espacio. Como veremos, descubrieron que la longitud y el tiempo entre acontecimientos, al igual que la distancia entre los puntos donde rebotaba la pelota de ping-pong en el ejemplo anterior, dependían del observador. También descubrieron que el tiempo no era algo completamente separado e independiente del espacio. La clave que condujo a estas conclusiones fue una nueva interpretación de las propiedades de la luz. Estas parecían contradecir la experiencia, pero aunque las nociones de sentido común funcionan aparentemente bien al tratar cosas como manzanas o planetas que viajan con una relativa lentitud, no funcionan en absoluto para cosas que se mueven con una velocidad cercana o igual a la de la luz. Ok, jóvenes. Buen día, ¿cómo se encuentran Hola, el día de buen día. hoy? Buen día. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. ¿Todo bien, profe? Todo bien. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien, por más pequeña que sea? Nada, nada. Prosiga, profe. Ok. Muy bien, jóvenes. Pues bueno, el día de hoy, pues toca ver nuevo tema. Ya vimos la semana pasada el tema del módulo de Young y hoy toca ver el tema de la ley de Hooke. Bueno, yo he preparado un pequeño problema, el cual ya está escrito, pero voy a hablarles un poco acerca de la ley de Hooke y eh, la ley de Hooke, ¿verdad? Bueno, fíjense bien, antes de comenzar a resolver su problema, voy a explicarles un poco acerca de la ley de Hooke. Todos los resortes tienen cierta característica. Una liga es un resorte. Un resorte precisamente tiene la función de volver a su estado original cuando se le aplica una fuerza. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos nosotros eh, varios momentos. Bien, se trata del mismo resorte, pero tenemos varios momentos. Ese es el piso y está rígido. Entonces, por ejemplo, si tenemos un resorte que está rígido en uno de sus extremos, perdón, que está unido a uno de sus extremos a algo fijo, bueno, pues decimos en este momento el resorte, en este primer paso, el resorte se encuentra en equilibrio. ¿Qué significa que se encuentra en equilibrio? Pues que no hay ninguna fuerza que esté actuando sobre el resorte. Entonces el resorte se encuentra en equilibrio. Aquí no hay ninguna fuerza que esté actuando sobre el resorte. Pero si al resorte rompo el equilibrio, es decir, estiro con una fuerza al resorte, por ejemplo, ahora se va a ver algo así, así. Por ejemplo, la diferencia de su longitud inicial, recuerda, esta es la longitud inicial del resorte,
Y ahora él tiene una nueva longitud que se encuentra desde acá. Esta es una longitud final, una XF. Se encuentra hasta aquí. Es decir, de aquí hasta aquí. Bien, esta es la longitud final, mientras esta es la longitud inicial. Entonces, naturalmente que el resorte ya no está en equilibrio porque le estoy colocando, le estoy aplicando una fuerza. Bien, le estoy aplicando una fuerza que va hacia acá. Bien. Entonces, ya rompí el equilibrio del resorte, lo estiré. Entonces, el resorte llega hasta una longitud, cualquiera que sea, siempre y cuando esta fuerza esté dentro de lo que pueda soportar el resorte. Si aplico una fuerza grande, pues ya el resorte no va a volver a su forma original. Ya rompí el equilibrio elástico. Entonces se trata de que todo esto funciona cuando está dentro del límite elástico. Entonces, llamamos a esta cantidad física que se encuentra con la diferencia entre lo final, es decir, la distancia final que se estiró el resorte menos la distancia de equilibrio, es decir, esta es un cambio. Este cambio está bien definido y esto es un delta X. Delta X significa la longitud final a la cual se estiró el resorte, menos su longitud de equilibrio, la longitud inicial. Y ese delta X va a ser una de las constantes principales que ustedes se toparon ahí en las lecturas. De igual manera, el resorte también se puede comprimir. Al comprimirse también rompe el equilibrio y también se comprime. Ahora no se estira, se comprime también una diferencia delta X, una delta X. Bien, de esa manera. Entonces, para poder encontrar cuál es la constante elástica de cada resorte, porque recuerden, cada resorte, cada material tiene su módulo de Young, tiene su propia constante elástica, es como una huella digital de cada material, entonces cada material tiene su propia constante elástica. Esa constante elástica se obtiene a través de averiguar cuánta fuerza se aplica al resorte y cuánto se estira este resorte. De tal manera que, por ejemplo, voy a dibujar una pequeña gráfica para la explicación. Por ejemplo, de esta manera. Mi eje horizontal va a ser delta X, porque va a ser lo que se va a estirar. Y recuerden que delta X se mide en metros y arriba, en el eje vertical, va a ir la fuerza que se mide en newtons. Entonces, de tal manera que si yo no aplico fuerza, es decir, 0 newtons, pues este delta X no va a existir, vale 0. Es decir, lo que se va a alargar o se va a comprimir el resorte va a ser una cantidad de 0 metros. Es decir, no se va a estirar nada, porque está en equilibrio, no le he aplicado ninguna fuerza. Pero cuando yo le aplique una fuerza, bien, para cualquier fuerza aplicada, para que cualquier fuerza aplicada, bien, el resorte se va a estirar algo. Luego aplico más fuerza y el resorte se estira algo. Luego aplico más fuerza. Bien, si lo ves. Y luego aplico más fuerza
el resorte se estira algo. Bien. Entonces, estas gráficas ustedes las toparon ahí en su lectura, y eso es lo que quiere decir, que en realidad es una línea recta. La comparación o la comparación de dos variables físicas, en este caso es la fuerza y la deformación del resorte. Entonces, fuerza y deformación, o delta X, implica una línea recta siempre y cuando esté dentro del límite elástico, y esta línea recta tiene una pendiente que es precisamente una constante. Esa pendiente se obtiene de la fuerza, de la división de la fuerza aplicada entre delta X. Entonces, por lo tanto, cada material, cada resorte, en este caso, se puede estirar, se puede alargar o se puede comprimir, y va a estar dado por esta fórmula. Esa fórmula, K es igual a F sobre delta X, ustedes la vieron, pero en realidad no la vieron de esa forma, o a lo mejor sí, o a lo mejor no, pero en realidad la ley de Hooke nos dice que la fuerza es proporcional a su deformación. Y esta es la famosa ley de Hooke. Bien. ¿Hasta alguna duda al respecto, jóvenes? No, profe, No, profe. ninguna. Oh, muy bien. Ahora bien, bueno, todo resorte, jóvenes, por el simple hecho de tener una fuerza restauradora, es decir, la fuerza restauradora va contrario a la fuerza aplicada que yo tenga o esté aplicando al resorte. Si yo aplico al resorte una fuerza de tensión, es decir, lo voy a estirar, pues el mismo resorte jala al lado contrario con la misma. Esa fuerza se llama fuerza restauradora. Y a su vez, si yo comprimo al resorte, este resorte ya comprimido, este es el original y este es el comprimido, entonces esto significa que yo estoy aplicando una fuerza. Vamos a suponer que la estoy aplicando a través de un bloque, de este bloque, y esta fuerza yo la estoy aplicando ahora para acá. Bien, entonces esta fuerza va hacia acá. Entonces el resorte, ¿hacia dónde intenta empujar? Hacia allá, ¿verdad? El resorte, cuando está comprimido de esta manera, el resorte tiende a aventar hacia la derecha, al lado contrario. Entonces, esto significa que puede realizar un trabajo sobre otro objeto, es decir, puede desplazarlo, puede mover a otro objeto. Y esto es lo que se conoce como la energía potencial elástica. La energía potencial elástica a veces simboliza con U, a veces simboliza con W, a veces simboliza con N, no importa. La energía potencial elástica es igual a un medio de K por delta X al cuadrado. Bien, ahí está. Y esta energía potencial elástica nos va a ayudar a nosotros a resolver nuestro problema cuando se nos presente o se nos pida. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Duda, pregunta? No, Muy bien. Bueno, voy a borrar. Si alguien tiene pregunta, me indica. Igual manera, si alguien quiere participar, también abre su micrófono.
Ahí está. Bien. Bueno, aquí está un problema sencillo para poder resolver. Muy bien. Primer paso es escribir el problema. Aquí está, lo voy a leer. A un resorte vertical que cuelga del techo se le agregan en su extremo vertical una masa de 6 kilogramos, estirándose 11 centímetros. Encuentra la constante del resorte. ¿Bien? En realidad es un problema muy sencillo, pero bueno, ahí está el problema. Vamos a resolverlo con lo que se solicita. Muy bien, este es el paso 1. Ahí está. Paso número 2, jóvenes. ¿Cuál es? Paso número 2. Sacar los datos. No, El dibujo. el dibujo. Es lo que dice tu rúbrica, tu guía para resolver el problema. Entonces, el dibujo. Bueno, a un resorte vertical que cuelga del techo. Bueno, pues voy a dibujar arriba, ¿qué? Voy a dibujar aquí un techo, digamos, fijo, obviamente. Esas líneas significan que está fijo. Y cuelga un resorte de manera vertical. Voy a dibujarlo así. Bien. Ah, digamos, lo voy a dibujar, pero en equilibrio, ¿va? A ver, ahí está. Después se dice, al mismo resorte se le agrega en su extremo vertical una masa de 6 kilogramos. Ah, bueno, ya se le agregó una masa de 6 kilogramos. ¿Bien? Entonces ya el resorte se estiró. Aquí está, 6 kilogramos. ¿Bien? ¿Cuánto se estiró el resorte? Bueno, era de su posición de equilibrio hasta donde llegó. Esto es lo que se conoce como delta X, ¿verdad? ¿Cuánto vale delta X? 11 centímetros. Ahí está. ¿Ven? Y ya es todo lo que... Pues son dos datos, mira, solamente nos dan la masa y la delta X, lo que se estira. ¿Nos falta alguna otra constante por anotar? Bueno, recuerda que es algo que está colgando fijo, entonces evidentemente interviene la gravedad, ¿verdad? Gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Bien. ¿Y qué más se nos da? Y ya, ¿verdad? Entonces, Sí. lo que se nos pide es la constante K del resorte. Recuerda que la constante K, pues es la característica de este resorte. ¿Cuánto es K? Muy bien. Paso número 3, jóvenes. Muy bien. Datos. La lista de los datos. A ver, ¿qué datos tenemos? Obviamente se toman de aquí del dibujo y también de acá. Si hace falta algo, también lo podemos agregar. Entonces, obviamente tenemos la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos delta X, que es igual 11 centímetros, que es igual a la masa de 6 kilogramos.
Bien. ¿Y qué más? Pues ya, ¿verdad? Lo que se nos pide, lo voy a poner de rojo. La constante elástica. Bueno, ahí está. Paso número 4. Así es. Bueno, vamos a convertir las unidades. ¿Qué unidades vamos a convertir y por qué? ¿Alguien tiene idea de cuáles son las unidades que vamos a convertir? Los De kilos a todas. newtons, ¿no? No, no puedes hacer eso. Se- Delta X, ¿no? De centímetros a Así es. metros. Así es. Delta X lo vamos a convertir. La masa de kilogramos a newtons no se puede. Se multiplica la masa por la gravedad para encontrar el peso del objeto, cosa que vamos a necesitar. Pero de convertir kilogramos a newtons es incorrecto. ¿Algo más, Eduardo? Maestro, yo tengo una duda. Sí. Cuando es de milímetros y centímetros, ¿se convierte a metros aún así? Aunque sea milímetros. Así es. ¿Sí? O sea, tiene que ser en metros todas. Así es. Todas las cantidades en metros, kilogramos. Así es. Gracias. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a convertir. ¿Cómo se convierten, jóvenes? Delta X. Mira, voy a tomar 11 centímetros. 11 centímetros. Los escribo ahí a un ladito. Signo igual y vuelvo a escribir 11 centímetros. Ahí está. No hice nada, ¿verdad? 11 centímetros igual a 11 centímetros. La novedad viene aquí. La voy a multiplicar por un factor de conversión. En realidad es una fracción. ¿Qué va a ir en esta fracción? Va a ir centímetro, que es la unidad que quiero convertir, la voy a poner aquí abajo. cm, centímetro. Y arriba, como quiero que queden metros, pues pongo m de metros. Y me pregunto, ¿cuál es la relación de metros y centímetros? Pues que un metro equivale a 100 centímetros. Y realizo los productos correspondientes. 11 por 1, 11 entre 100, pues 0.11. Centímetro entre centímetro, se cancela, se va, da 1, no lo escribimos, pero queda metro. Ahí está. Por lo tanto, 11 centímetros son 0.11 metros. Ahí está mi unidad convertida. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿De cómo se convierte en unidades? ¿Lo puede explicar otra vez, por favor? Sí, mira. Como voy a convertir centímetros a metros, escribo aquí 11 centímetros. Y, mira, lo voy a borrar para volver a escribir. Escribo 11 centímetros, ¿verdad? Ahí está. Y luego vuelvo a escribir 11 centímetros. Hasta aquí es una igualdad, ¿cierto? No has hecho nada. Simplemente has escrito 11 centímetros igual a 11 centímetros. Pero en la parte derecha lo voy a multiplicar
por un factor de conversión, por una fracción. ¿Esta fracción qué debe de contener? Pues mi factor de conversión. Voy a convertir 11 centímetros a metros. Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, escribo centímetros aquí, centímetros que ya estaban aquí, los escribo acá abajo. Centímetro. Y arriba yo quiero que esté la cantidad de metros. Entonces hago M. Escribo M. Y digo, y me pregunto, ¿qué relación hay entre metros y centímetros? Porque aquí debe de haber una relación. Bueno, pues que un metro equivale a 100 centímetros. 100 centímetros. Y precisamente ese es el factor de conversión. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Vuelvo a anotar el signo igual debajo del signo igual y digo, me fijo en los números primero. 11 por una, 11 entre 100, pues es 0.11 metros. 0.11. Ahora, centímetro entre centímetro, esa era la idea, colocarlo, que ya estaba arriba, lo colocábamos abajo para que se fuera. Se Y borrará. solamente me queda metro. Ahí está. Por lo tanto, 11 centímetros es igual a 11.11 metros. ¿Sí me explico? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Muy bien. Ninguna. Ok, excelente. Ahora, paso número 5. Datos convertidos. Así es. Es decir, vuelvo a anotar mi lista de datos, pero con las conversiones ya realizadas. Es decir, voy a actualizar mi tablita de datos. Ya sé que la gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que delta X, bien, vale 11 centímetros, pero su equivalente en metros es 0.11 metros. Después, la masa, igual 6 kilogramos. Y finalmente lo que se me pide de rojo, para no perderlo de vista, que es la constante K, la constante de rigidez del resorte. Ahí está. Paso número 6. Estrategia, fórmulas y despejes. Así es. Las estrategias. ¿Cómo le voy a hacer para resolver mi problema? A mí se me pide la constante K. Bien. Entonces voy a partir de mi definición de la ecuación de la ley de Hooke. Siempre, al igual que lo del módulo de Young, siempre se partió de la definición. Entonces voy a escribir lo que estoy pensando. Es decir, tomo la ley de Hooke. ¿Bien? ¿Cuál es la ley de Hooke? La definición. Pues la definición la vimos hace un momento, que es fuerza es igual a K por delta X. Ahí está. ¿Bien? ¿Para qué? Si voy a tomar algo, es una herramienta, ¿para qué la voy a utilizar? Para, eh, para despejar. ¿A quién voy a despejar? Acá. Bien. ¿Cómo se despeja acá?
Bueno, la constante que está multiplicando delta X, está multiplicando la constante, pues pasa dividiendo. Por lo tanto, déjalo punto de azul, K, ¿a qué es igual? La constante es igual a la fuerza sobre delta X, ¿no? Es lo que vimos en la gráfica hace un momento. Ahora bien, yo necesito una fuerza y necesito delta X. Delta X sí lo tengo, mira, de mis datos convertidos, que vale 0.11 metros. Pero la fuerza, ¿de dónde la voy a obtener? De la masa. Nada más de la masa. ¿Y de la gravedad? Así es. ¿Y qué voy a hacer con esas dos magnitudes? O sea, ¿qué tiene que ver con la fuerza? Bien. Bueno, la fuerza sí tiene que ver con la masa y con la gravedad, pero ¿de qué manera? Bueno, pues la fuerza es igual al producto de la masa por la gravedad, ¿bien? Entre delta X. Bien, ahí está. ¿Sí me explico? De aquí para acá. Sí. Bien, porque la fuerza es el producto de la masa por la gravedad. Entonces, lo que procedo a hacer es ya sustituir mis datos para encontrarla acá. Entonces, aquí está mi ecuación y yo digo, la masa, ¿qué masa tenemos? 6. Ajá, por la gravedad. 9.21 sobre delta X, que vale 0.11 metros. Ahí está. Hago ese producto y esa división y nos va a salir a 535 aproximadamente. 535 newton sobre metro. Bien, recuerda que las unidades de la constante K siempre son newton sobre metro, porque su definición, la fuerza se mide en newtons y delta X es una distancia que se mide en metros. Bien, newton sobre metro. Obviamente, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado da newton entre metro. Ahí está. ¿Alguna duda aquí? ¿No? Muy bien. Entonces, ya tengo mi respuesta. Paso número 8. Ecuaciones auxiliares en Google. Así es, ecuación auxiliar o la ecuación auxiliar para Google. A Google yo le voy a indicar algo que me grafique, me va a auxiliar cómo se ve una gráfica. En este caso, yo necesito encontrar la ecuación que me va a ayudar a graficar, a comprender mi problema. ¿Cuál es lo que yo necesito, jóvenes? ¿De dónde va a salir? ¿Cómo se me va a presentar? Recuerda que parte de una hipótesis. Esta hipótesis lo que hace es relacionar dos variables físicas. Dos. Relaciono masa. Por ejemplo, ¿cuáles son las variables físicas que aquí intervienen? ¿Puede variar la masa que se cuelga al resorte? Sí, sí puede variar. ¿Puede variar el cambio en la longitud del resorte? Sí, también puede variar. ¿Puede variar la gravedad? No para No.
es una constante. No varía para efectos de nuestro estudio. En otros estudios más avanzados sí varía porque la gravedad depende de qué tan separados estemos de la Tierra. En la superficie tiene este valor. Si subimos, cambia, es menor. Pero eso ya es para estudios más avanzados. La constante K. La constante K es una variable. No, ¿verdad? Es una constante de rigidez de resorte. Es una huella digital, no varía, es característico del resorte. Entonces, lo único que varía es la masa y delta X. Es decir, la masa y delta X. Entonces, ¿cuál es mi idea, mi relación entre estas dos variables, entre esta y esta? Bueno, yo voy a decir, si agregamos más masa, el resorte, el resorte se estira más. Bien, ahí está. ¿Qué logré relacionar? Dos variables físicas, mira, en una oración sencilla, pequeña. Si agregamos más masa, el resorte se estira más. ¿Sí me explico? Entonces, logré relacionar en una oración masa y el estiramiento, es decir, delta X. En una misma oración, ahí está. Entonces, yo tengo que encontrar una ecuación que me describa, que me relacione esta frase. ¿De dónde va a salir? Pues de mi definición de la ley de Hooke. Bien, de esa definición debe de salir. Bueno, mira, vamos a hacerla. Tomo la definición, fuerza es igual a K por delta X, ahí está. Bien, fuerza igual a K por delta X. Ahí está mi definición, pero todavía no veo que se encuentre ni la masa, pero sí lo que se estira, mira. Bien, esta parte de aquí es esto que está aquí. Pero masa, ¿dónde está? ¿Dónde está la masa aquí en esta ecuación? Pues está implícita en la fuerza, ¿verdad? Porque tú me dijiste que fuerza es igual a masa por gravedad. Entonces lo sustituyo allí. Digo, masa por gravedad es igual a K por delta X. Ahí está. Bien. Ahora, esta G que le estorba la masa, no me gusta porque debe estar solita la masa. La paso dividiendo. Es decir, la masa es igual a K sobre gravedad. Bien. Por delta X. Ahí está. Bien. Evidentemente, K sobre G es una constante más. Mira, ¿de qué manera? Bueno, ¿cuánto vale K? K es lo que obtuvimos. 535 newtons sobre metro. Bien. 535 newtons sobre metro. Bien. Entre G, ¿cuánto vale G? Pues ya sabemos que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por delta X. Bien, al fin y al cabo de aquí va a salir mi ecuación auxiliar. Si tú divides 535 entre 9.81, ¿cuánto va a salir? 6 entre punto 11.
¿Cuánto va a salir, jóvenes? ¿Ya lo hicieron? Va a salir 535 entre 9.81. Igual 54.54. ¿Ven? Esto es lo que sale. Mira, 54.54. Ahora bien, voy a comer las unidades porque ya quiero encontrar mi ecuación auxiliar. Esta m la voy a sustituir por una y, es decir, mi variable dependiente, y esta delta x por una x en términos matemáticos. Y esta, jóvenes, es mi ecuación auxiliar para Google. Es la que me va a ayudar a graficar. ¿Hasta aquí alguna duda de cómo se obtiene la ecuación auxiliar para Google? ¿Alguna duda de cómo se obtiene, jóvenes, la ecuación auxiliar para Google? No, profe, ninguna. ¿No? Muy bien. Entonces, una vez que ya obtengo mi ecuación auxiliar para Google, ¿a dónde voy? Pues precisamente a Google para saber cómo se grafica. A ver, vamos a ver cómo se grafica. A ver, vamos a ir. Un momento. A ver, me indican si ya ven la pantalla de Google aquí. Ya, profe. Sí. Ok. Vamos a ponerle a Google, vamos a decirle plot. Plot es el comando que Google entiende para graficar. ¿Y qué vamos a graficar? Esta ecuación que acabamos de obtener aquí. Por eso es auxiliar, porque me ayuda a mí a graficar. Y igual a 54.54x. Solamente se pone lo que hay del signo igual a la derecha. Es decir, 54.54x. Enter. Bien, y ahí está graficando, mira. Ahí está. Evidentemente es una línea recta. Bien. Pero ojo, fíjate bien, esta línea recta, para efectos de tu segundo parcial, te la voy a pedir que tú saques una captura de pantalla. Y la acomodes en un escrito que yo te voy a dar, una plantilla. Pero no solamente es así, sino tienes que ajustarla a los valores que se te dan. Recuerda, X está asociado, el eje X de la gráfica y en Google está asociado a la X matemática que está aquí. Pero esta X matemática se asocia a delta X. Delta X es la variación en la distancia. ¿Qué distancia varió? ¿Qué es lo que tenemos allá? 11 centímetros, ¿verdad? O 0.11 metros. Entonces, tenemos que acomodar la ecuación para que aquí aparezca 0.11. Y esto significa que debemos hacer muy grande la ecuación. ¿Bien? Debe de aparecer aquí. Vamos a estirar esta gráfica. Mira, aparece 0.8.
pero no aparece punto 11 todavía. Vamos a estirar todavía más. Aparece 1.11, pero no punto 11. Punto 11 metros. Debe de aparecer punto 11 metros. Punto 1. Punto 11 está enseguida de punto 1, ¿no? Por aquí. Entonces todavía necesitamos 1, 2 más. Mira, punto 12. Mira, ahí está. Aquí está punto 1, punto 12. Ah, bueno, pues aquí está punto 11, aquí a medias. Bien. Pero ahora, si modifiqué el horizontal, también tengo que modificar el vertical, el eje vertical. Pero, ¿para qué? ¿A qué altura lo voy a modificar? Bueno, ¿a qué altura? La masa. ¿Cuánta masa interviene allí? En ese momento intervienen 6 kilogramos, ¿no? Entonces, aquí tiene que aparecer el número 6, no 600, 800, ¿no? Eso quiere decir que lo va a hacer más grande, más grande. Bien, igual se va haciendo cada vez más grande, tengo que ir recorriéndolo. Más grande, más grande. O sea, tiene que aparecer 6, no 10. Mira, aquí aparece ya 6. Un poco pequeño, pero lo voy a hacer más grande. Ahí está, mira. Aparece 6, sí, aquí aparece el 6. Aparece el punto 11, sí. Aquí aparece el punto 11. Obsérvese que aquí arribita está la coordenada. Lo que yo voy a requerir de ustedes es de que cuando tengan la coordenada exacta que se logra poniendo el cursor, por ejemplo, en el punto 11, ¿dónde está el punto 11? Pues más o menos aquí a medias, ¿no? Mira, para X vale punto 10, 9, pues casi punto 11. O sea, depende del, ¿cómo se llama? De la sensibilidad de su mouse. Bueno, pues a mí, mira, ahí me da para X que sea punto 11. Y para Y me dice que es 5.99. Pues sí, coincide, ¿no? X es el alargamiento. ¿Cuánto se estiró el resorte? 11 centímetros. ¿Para qué masa intervino? Para 6 kilogramos. Pues ahí está, mira, la relación de 0.11 metros con 5.99 kilogramos. O sea, prácticamente 6. ¿Bien? Bueno, eso me ayuda a mí a graficar en mi hoja. ¿Hasta aquí alguna duda de cómo graficar en Google? No, profe. ¿No? Muy bien. Bueno, ahora procedo a graficar pues en mi hoja. Voy a hacer una gráfica así y así. Bien. ¿Quién es el eje horizontal? Ya sabemos que es X, pero eso es en matemáticas. En física lo habíamos asociado a delta X. Y delta X se mide en metros, porque así lo establecimos, mira, desde el inicio. El eje vertical, ¿quién es? Es Y, pero lo asociamos a la masa. La masa se mide en kilogramos. Ahí está. Ya nombré a mis ejes. Ahora bien, pero algo pasa, algo importante pasa para cierta distancia, cierto estiramiento. ¿Cuánto es? Bueno, como lo vimos en la gráfica, para el punto 11, ¿bien? 0.11 metros. Ahí pasa algo. Pues quiere decir que esos 0.11 metros están asociados a cierta masa que cuelga, que son 6 kilogramos. Bien, hago un puntito y pongo ahí 6 kilogramos. Y entonces uno con la intención de encontrar un punto. Bueno, así.
hago esto y encuentro el cruce, que es el punto coordenado que busco. Ahí. Y obviamente, pues uno desde el origen hasta ese punto, bueno, y poquito más. Algo así. Es una línea recta. Ahí está. Entonces, obviamente, esta recta tiene una pendiente M asociada a K sobre G. K sobre G. Bien, K sobre G, que nos dio 54.54. Bien, lo escribo, 54.54. Bien, ahí está esa constante o es la pendiente de inclinación. Muy bien, jóvenes. Bueno, este es el paso número 8, este es el paso número 9, paso número 10. La respuesta, Así es. La respuesta. A ver, ¿cómo? La respuesta a qué? A la pregunta, ¿verdad? Se nos pregunta algo o nos piden algo. Encuentra la constante del resorte. Bueno, lo escribo. La constante del resorte es K del resorte es, ya lo habíamos obtenido, mira, 535 newtons sobre metro. 505 newtons sobre metro. Ahí está. Bien, punto. ¿Qué más? Paso número 11. observaciones de la gráfica y planteamiento de nuevos problemas. Así es. ¿Qué observo de mi gráfica? Bueno, la gráfica es una línea recta dependiente de K sobre G. Bien. Ojo, nos vamos acostumbrados, o ustedes han visto también que la gráfica no es en realidad entre M sobre X. Sí, también M es una variable, pero en realidad la variable por excelencia es la fuerza. Bien, lo hemos sustituido por otra nueva constante de K sobre G. Esta nueva constante también es una magnitud física que sí interviene o sí tiene un significado, pero esto ya se hace en estudios de mecánica del cuerpo rígido, se llama. Pero eso ya se ve, pues ya en especializado. Pero bueno, ¿qué observo yo? Bueno, la gráfica es una línea recta. La gráfica relaciona ya delta X con la masa y es una línea recta. Bien. Dependiente K sobre G. Bien, ahí está. Por ejemplo, ¿qué materiales, o más bien, qué resortes tendrían una gráfica curva? Una curva como gráfica. Bien. Bueno, si esta es una línea recta, porque el resorte es de cierto material, bueno, ¿qué resortes tendrían una línea curva como gráfica? Bien. Bueno, pues, ¿hasta ahí alguna duda, jóvenes?
¿Más preguntas, jóvenes? ¿Comentarios? No, profe. No, profe, ninguna. Ok, jóvenes. Ah, ¿seguros? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Alguien que le haya tocado uno de sus problemas? ¿Que tenga alguna pregunta? ¿Hay tiempo? Yo aún tengo una pregunta. ¿Cómo se saca la ecuación para hacerlo en Google? No le entendí muy bien qué se diga. Ah, mira. La ecuación de Google te ayuda a ti a observar el objetivo de que tú obtengas eso es para que te ayude a ti a observar el comportamiento de dos variables físicas. Entonces, desde que se trata de eso, que es el objetivo, tú necesitas idear una oración sencilla, pero en el cual intervengan dos variables físicas. A mí, en lo particular, dado el eje del problema, a mí se me ocurrió plantear esta oración de verde que está aquí. Si agrega, bueno, ¿quieres leerla? Si alcanzas a leerla, Noelia. No, maestro, es que estoy en el celular y no lo alcanzo a ver bien. Se ve un poco borroso. Ah, ya. Bueno, lo voy a leer. Si agregamos más masa, el resorte se estira más. Eso probablemente parezca, pues eso es natural, ¿no? Si yo le agrego más masa al resorte, pues el resorte se va a estirar más, ¿verdad? ¿Sí me explicó, Noelia? O sea, se puede bueno, se puede decir para un problema, se tiene que poner las dos cosas principales para sacar La l- oración, la oración, y mientras sí, más breve, que esté complementada con las dos frases, ¿verdad? más bien que contenga las dos variables físicas. Ah, ok, está bien. ¿Bien? Y esa oración te ayuda a ti a plantearte que debes encontrar una ecuación que relacione masa y delta X, porque es lo que se estira el alambre. Bien, entonces, ¿de dónde partes? Partes de la ley de Hooke, de la definición básica, pues. Fuerza es igual a K por delta X. Luego, la fuerza que se le aplica al resorte en realidad es el peso que de él cuelga, masa por gravedad, igual K delta X. Y entonces la gravedad la pasas dividiendo a la otra constante K, K entre G. Y ya obtienes la masa igual a un cierto división de números. En este caso es K, que nos había salido 535,
newton sobre metro, y gravedad, que sabemos que es 9.81. Pero ojo, todo eso se multiplica por delta X, que es mi variable física. Y finalmente, yo asocio la masa con mi variable dependiente y a delta X con mi variable independiente. Y a este resultado de esta división como mi pendiente de la recta. Y así se obtiene delta X. Perdón, se obtiene la ecuación auxiliar para Google. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, entonces si nos vamos mal en algo, ya no cuentan los 6 puntos. Por ejemplo, sí, o sea, evidentemente, mira, si, por ejemplo, en el paso 3, el dibujo, pues no creo que le vaya mal a nadie, porque pues es el dibujo, ¿verdad? Cada quien se imagina cómo está la relación. Pero en el paso 3, muy buena pregunta, mira, te voy a decir cómo te puede ir, se te pueden ir los puntos del paso 3, por ejemplo. Si tú en el paso 3 escribes, porque alguien así lo envió, en vez de metros sobre segundos, metros es una M minúscula. Si tú escribes una M mayúscula, por el simple hecho de escribir una M mayúscula, automáticamente se te va la cantidad de puntos que se asocia a este paso. O que tú anotes esto, mira. Otro factor que hace que se te vayan es anotar esto, mira. Masa. Si tú anotas masa igual 6 kilogramos, es incorrecto. ¿Sí me explico? Sí, ya. Ok, ahí ya se te fueron. En el paso número 4, ¿qué errores observé? ¿Qué errores observé? Que no ponían la cantidad aquí abajo, por ejemplo. O no ponían las unidades. O le faltaba una unidad, o le faltaba algo. Y si tú no escribes, o se te va una unidad de arriba o de abajo, etcétera, pierdes los puntos asociados. ¿Qué más hay? Por ejemplo, que aquí en el paso 7 que olvides anotar no anotes ¿cómo se llama? Las unidades. Si falta al menos una unidad aquí, se te van los puntos. Debes Entonces de cada punto tiene puntos, se da. Sí, ahí dice en tu guía. Ya está, pues. No recuerdo cuánto vale cada uno, pero ahí está en tu guía. Todos están alrededor de 5 puntos. Esto vale como 5 puntos, este también, este también. Obviamente, si no hay unidades que convertir, pues ya tienes ganados estos puntos de aquí, del paso 4 y del paso 5. ¿Por qué? Porque no hay unidades que convertir. ¿Bien? No importa que no lo menciones, etcétera, tú sabes y yo sé que no hay unidades que convertir, entonces ya te habías ganado este punto y este punto. Pero eso ya depende de cada problema. ¿Sí me explico con ello? Sí. Muy bien. ¿Algún otro detalle?
pregunta, jóvenes. A ver, por ejemplo, a ver si se encuentra presente Sergio Estrada. ¿Se encuentra Sergio Estrada? Sí, profe. Ah, muy bien. Permítame un momento. Se encuentra Brian García, Brian José García. Sí. Ah, muy bien. Se encuentra Hugo Tristán. Muy bien. Se encuentra Daniel Mayorga. Se encuentra Aldair. Rafael Rodríguez y Eduardo Rodríguez. Sí, profe. Muy bien. Bueno, pregunto acerca de estos compañeros que están presentes porque ellos fueron los que contestaron a las preguntas del audiolibro. Obviamente, pues si nadie está de los que contestaron o si nadie contestó, pues ¿para qué doy las respuestas de los audiolibros, verdad? Del capítulo 2 y del capítulo 3. Entonces, bueno, probablemente alguno no lo esté calificado, no sé, pero obviamente ahí está su audio y todavía me faltan compañeros por calificar. Entonces, a la pregunta 1, jóvenes, ¿recuerdan cuál era la pregunta 1? A ver, vamos a irnos a nuestro Telegram. Aquí está Telegram, ¿verdad? A ver, aquí está. Vamos a irnos a las preguntas originales. Un momento. A ver, aquí está. Menciona y explica al menos 3 evidencias de que la Tierra tiene forma esférica. Valor 2 puntos. Muchos sí mencionaron las 2 evidencias que allí vienen, pero no viene una tercera, jóvenes, en el libro. No, profe, lo que yo puse, que la tercera. Exacto. De hecho, alguien, sí, si mal no recuerdo, su compañero, Fui yo. una tercera dice, es que como ahí no viene en el libro, pues yo la investigo. Y eso es lo correcto. Es decir, viene una de el eclipse de la sombra que dibuja la Tierra sobre la Luna. Esa es una forma de decir que la Tierra es una esfera. Otra evidencia es Barco. la de los barcos, ¿verdad? Yo puse algo parecido, profe, y no me lo valió. Yo puse lo de. Yo puse 2 bien, nomás me faltó la que dice que no existía. Exacto. Yo dije Algo la que- de la Tierra, que la Tierra no tiene un límite. O sea, si fuera plana, tuviera un límite, pero como es esférica, no tiene. Así es. Yo O dije lo sea, del barco, de las velas. sí, sí. La segunda evidencia es la del barco. Ya sea un barco que se aleja de nosotros o un barco que se acerca, siempre si se aleja de nosotros, lo vemos como caer. Al cabo de un tiempo, conforme se va alejando, ya no vemos nosotros el casco, pero sí vemos las velas. Y va a llegar un momento en que entre más avance al mar, hacia el mar profundo de aquel lado, Ya no se ve. ya no se ve porque ya se tapó, ya cayó un poco.
Esa es una forma de comprobar, esa es la segunda evidencia. Pero la tercera evidencia que menciona el libro, la cual no es evidencia, porque el mismo libro dice que Aristóteles pensaba en suposiciones y en reflexiones, que pues todas las lucecitas, dice, y todo el mundo me mencionó eso de las lucecitas, que cambiaban de posición -5. Y eso eran los planetas, que no sé qué, se robaban vagabundos y bla, bla. Pero eso no es evidencia de que la Tierra es esférica o tiene forma de esfera. Entonces habría que de nosotros mismos, de nuestra experiencia, pues decir algo al respecto. Es decir, si el libro no viene, pues yo la busco aparte, o yo sé que también es esférica porque tiene esto y esto otro. Entonces había algunas respuestas que mencionaban las dos primeras, mencionaban lo de las lucecitas de las estrellas y no sé qué, pero esa no es una evidencia. Entonces, por lo tanto, estaba incompleta. La pregunta 1. Bien. Ahora, pregunta número 2. ¿Cuántos siglos duró la propuesta del universo de Ptolomeo y por qué fue aceptada por la comunidad católica? Más o menos duró, bueno, de entre 14 siglos, 18, inclusive 20 siglos. Todavía ahora hay gente que cree que la Tierra es el centro del universo. Pero bueno, si alguien me diría de 14 siglos, 16 siglos, es correcto. No hay una fecha exacta porque no es como en este momento, vamos a decir que Plutón ya no es un planeta y todo el mundo, en este momento ya todo el mundo lo considera que no es un planeta. No, no era así, y mucho menos en aquel tiempo que no había medios de comunicación. Entonces, duró pues más o menos 14 y 16 siglos. Hay quienes se confundieron y dijeron que duró un siglo, pero eso era por otro concepto, otra característica. ¿Y por qué fue adoptada por la iglesia? Pues porque tenía pues fallas, y en esas fallas había espacio, o no se explicaba que había en ese espacio a través de Ptolomeo, y bueno, a la iglesia se le ocurrió decir, bueno, pues aquí está el cielo y aquí está el infierno, de acuerdo a una gráfica que hizo Ptolomeo, etcétera, y bueno, pues vamos a adoptar este modelo para la comunidad católica, ¿verdad? Por eso, en ese sentido, fue adoptada por la comunidad católica. Pregunta 3. ¿Con base en qué evidencias nuevos científicos propusieron qué modelo de universo? Bueno, ¿con base en qué evidencias? Cuando yo escuchaba que ustedes mencionaban telescopio, era la respuesta clave, porque el telescopio lo utilizó Galileo para observar a Júpiter y se dio cuenta que tenía lunas, y estas lunas giraban alrededor del mismo planeta Júpiter. Eso fue lo que le ayudó a Galileo para decir la idea, no todo gira alrededor del Sol. Y le ayudó esa idea reforzó lo que un siglo antes Nicolás Copérnico afirmaba o proponía, que la Tierra no era el centro del universo, sino más bien que el Sol era el centro y que la Tierra giraba a su alrededor. Entonces, la palabra clave en esto, o sea, la evidencia que se buscaba era de que era a través del telescopio lo que se observaba a través de las lunas de Júpiter. Y esa es una evidencia. Había gente que le faltó la evidencia, mencionarla. Y el modelo de universo, pues era de que el Sol estaba en el centro y los demás planetas o astros giraban alrededor del Sol. Bien.
¿Sí me explico? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Yo, profe. Entonces, ¿Sí? la segunda pregunta, ¿todos nos fuimos bien o qué? No, muchos, como le dije, muchos dijeron que era un siglo. Pues es eh, que yo de las respuestas que dijo que estaban correctas le dije que una, y si estoy correcto y me puso 0 también, nada de puntos. por eso, ¿cuál es la que usted está correcta? A ver, dígame, ¿la uno, la 2 o la 3? En la 2. En la 2. Entonces, usted debió responder que duró 14, 16 siglos. Sí, Y, yo le dije lazos de ese tiempo y me dijo que no había ganado ni un punto. muy bien, entonces escríbame ahí mismo diciéndome, ¿me puede revisar mi respuesta a la pregunta 2? Y la reviso. Sí, está Bueno, bien. por favor. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, entonces vamos para acá a la tercera, a la pregunta del capítulo 3. Por aquí no. Sí. Aquí está. Esta pregunta valía o tiene valor de 5 puntos y pues era, mm, pues habría que leer todo el capítulo para poder responderla. Habrá que comprender qué era lo que decía el autor en todo ese capítulo para poder responderla. ¿Cuáles son las limitaciones humanas que nos impiden tener una teoría unificada que describa el universo y que motiva a la humanidad a seguir intentándolo? Bueno, pues, pues hay muchas limitaciones humanas. Él nos dice en el libro que tiene que ver con la selección natural. Conforme nosotros vayamos haciendo experimentos y nos demos cuenta que esos experimentos formulan, siempre se reproducen y formulan una teoría cada vez más aceptada, pues vamos avanzando. Pero si un experimento resulta contrario a lo que decía o dice una teoría, entonces esa teoría no funciona y tenemos que avanzar en nuestra comprensión del sistema y de la ciencia. Y entonces, obviamente, la idea de unificación pues se basa en la experimentación y en el planteamiento de teorías. Y la idea de unificación de dos teorías del universo que allí se menciona, que son la teoría cuántica y la teoría de la relatividad, pues la teoría cuántica trata de lo muy pequeño y la teoría de la gravedad trata de lo muy grande. Entonces, no se han hecho experimentos suficientes que demuestren una compatibilidad de ellas. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que significa eso? Bueno, que toda la humanidad seguimos intentándolo porque necesitamos descubrir nuevos experimentos para poder comprobar si hay o no una teoría compatible que une a ambas, porque están en este momento separadas, pero que una a ambas. Bien, hay quienes me hablaban de que hablaban con sus abuelitos y que no eran compatibles porque Dios no quería y que las ideas de la iglesia y algo así mencionaban ustedes al respecto. Esas posiciones son incorrectas porque no salen del libro. Cuando mucho, muy cercano, el libro menciona que para poder desarrollar una teoría se deben de tener dos conceptos elementales, el estado actual y el estado inicial de la teoría. Muchos decían, el autor dice, que la condición inicial, es decir, qué condiciones había al inicio del universo, para saber dónde estamos actualmente, pues no le corresponde a los humanos,
sino le corresponde a Dios. Pero eso es porque es un límite, es una limitación del ser humano para poder conocer el inicio del universo. Bien, o sea, no tiene que ver allí Dios o la cuestión religiosa, sino es una limitación humana, porque no existen los instrumentos para poder medir esos experimentos. Muy bien, jóvenes, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe. No, profe, ninguna. Muy bien. Ojalá puedan seguir leyendo, jóvenes. Ya al día de hoy repusimos el audio del capítulo 4 y se les van a dejar para el día de mañana 2 preguntas más que ajustan ya sus 20 puntos respecto de este ejercicio. Bien. Algunos los han alcanzado, otros no, pero sí se requiere, jóvenes, que ustedes expliquen con sus palabras, no que lean lo que dice el autor directamente del libro, sino con sus palabras. No importa que se equivoque, yo entiendo esto, yo entiendo lo otro, pero me imagino que dijo esto por esto, pero pues no logro explicarme esto, lo comprendo, pero no me lo explico, cómo podría ser, etcétera. ¿Sí me explico? O sea, son sus palabras. Muy bien, jóvenes, pues, más preguntas, comentarios. ¿No? Bueno, pues entonces, si no hay más preguntas,